Buenos días a todos. Es un gusto volverlos a ver después de tremenda pandemia que nos tuvo todos separados por unos buenos años. Ayer tuvimos la oportunidad de ver las diferentes experiencias y esfuerzos y acciones concretas que vienen adelantando las compañías de petróleo y gas en sus operaciones para promover el desarrollo sostenible y la protección y lucha al cambio climático. Hoy arrancamos con los productos que vienen de esas operaciones de exploración y producción. Y pues no podía faltar y arrancar pues por el producto estrella de esas actividades, que es el gas natural. Y el objetivo pues que queremos hablar en los próximos minutos es pues entrar con mayor profundidad después de la excelente presentación que nos hizo Tomás en cuáles son esos beneficios para Colombia, para los colombianos del gas, y cuáles son las oportunidades y retos que vienen de aquí para adelante en medio de esta transición energética y de la lucha contra el cambio climático. Tenemos pues un panel de lujo definitivamente, representantes de toda la cadena que nos van a ayudar a entender pues todos estos temas y desafíos y oportunidades. Yo quisiera, para enmarcar la conversación, y perdónenme, continúo con Tomás simplemente para cerrar el punto y dar la palabra a los demás panelistas. Tomás, de tu presentación, para enmarcar la conversación para Colombia, ¿por qué es importante el gas y quiénes y dónde se usa el gas natural en Colombia? Pues creo que los puntos son con los que cerré en la presentación. Colombia tiene un combustible que le permite sustituir emisiones de otros fósiles, tanto en industria como en transporte. Tiene un combustible que le ayuda a mejorar los temas de calidad del aire. Un combustible que alcanzó una cobertura como el 70% de la gente, que eso es no menor, o sea, tiene un componente social ahí muy fuerte, pero desafortunadamente tiene un signo de interrogación muy grande por lo que decía, y es necesitamos decidir, pero con toda la información sobre la mesa, cómo vamos a desarrollar esas reservas. Esa es mi preocupación principal. Ok, gracias. Bueno, esto se va a poner aquí interesante. Pero, Rodolfo, tu experiencia, tú que eres la cara amable del gas frente a los usuarios y la cara más cercana de todos los que estamos aquí sentados a los usuarios, cuéntanos de estos usuarios del gas, ¿cuáles son aquellos, hablando de las preocupaciones de oferta, que no pueden vivir sin gas? ¿Cuáles necesitan y a quiénes no se les puede interrumpir? Aunque no crean, sí es la cara más amable. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto estar aquí en la casa de la ACP. Doctor Francisco Lloreda, gracias por invitarnos y a todos ustedes que de verdad valoramos mucho que nos hayan invitado a compartir nuestra experiencia. Tomás, gran amigo, pero qué buena exposición. No deja de sorprendernos, siempre lo seguimos, pero cada vez tiene innovaciones. Muy buena presentación, Tomás. La verdad que nos ayuda mucho, digamos, en esa pedagogía que tenemos que hacer. Y a mis compañeros de paneles, Ricardo, Jorge y Alexandra. A ver, y les cuento, voy a hablar de dos cosas. En la segunda parte les quiero hablar de cómo está creciendo la demanda de gas en todos los sectores. Y está creciendo increíblemente a pesar de todos los discursos en contra, a pesar de todas las coyunturas, todas las demandas en los diferentes segmentos están creciendo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los impactos por no tener, digamos, confiabilidad en él? Y se los voy a segmentar rápidamente. A ver, digamos, como decía Tomás, tenemos más de 10 millones de usuarios residenciales que usan el gas para cocinar y para agua caliente, principalmente, secado de ropa menos, y después les voy a hablar de calefacción un poco, que está pasando en Colombia también. Entonces, claro, muy pocas veces se va el gas, muy pocas veces. Lo hemos visto ahora en algunas poblaciones alejadas, donde hay un activismo político totalmente insensato, totalmente desbordado, y pequeñas poblaciones, digamos, en el sur del Cesar, y quedarse sin gas es no poder cocinar, se trastorna la vida familiar, pero detrás hay un componente de seguridad. Cuando el gas se va, hay un riesgo de seguridad muy grande porque puede haber alguien que deje la estufa, digamos, la llave abierta, y cuando regresa el servicio puede haber una explosión, puede haber una intoxicación con monóxido. Entonces tenemos unos protocolos muy fuertes, pero ahí hay un riesgo de seguridad. Vamos al segmento comercial e institucional. Imagínense un hospital sin gas. Todo lo que es la asepsia del agua caliente, el secado, el lavado de la ropa, o sea, es traumático si eso llega a pasar.
sigamos en el tema industrial. A pesar de, y digamos, en los dos primeros uno cree que tiene sustitutos, pero no, el residencial, si se va al gas, no tiene, o sea, tiene que, digamos, no puede cocinar ese día, podrá comer otro tipo de cosas, pero digamos, pero si es un comercio y se va al gas, se acaba el negocio, no hay ingresos ese día en cualquier segmento. Un hospital, un hotel, o sea, los traumas son todos. La industria tiene sustitutos, pero también si uno no lo planea debidamente, tiene, digamos, complejidades. A veces cuando hay, digamos, algún tipo de restricción a la industria, es la primera que se le quita. Si vamos al segmento de movilidad, hoy en día Transmilenio, digamos, tenemos 2.000 buses, que son cerca del 35% de la flota usa gas. Hemos tenido cualquier cantidad de coyunturas y siempre ha tenido el gas, digamos, pero fíjense, digamos, el trauma, los taxis convertidos pudieran tener algún tipo de capacidad de switcheo, pero como lo decía Tomás, el taxista no está dispuesto a pagar más, a pesar de que lo pueda hacer. Bueno, ni decir el sector térmico. A lo que voy es que todos tienen trauma. El gas está inherente en la vida del país, de todas las actividades económicas. ¿Y qué ha pasado? Sí ha habido suspensiones. Y yo aprovecho para decir, y esto se puede solucionar con la infraestructura que tenemos en Colombia. Ya, sería importante, por ejemplo, yo hace rato vengo cacareando, importante que esté Ricardo aquí, ¿por qué la conexión del sistema de transporte de la costa con el del interior? Llevamos 3 años y no se materializa. En la costa decimos, ¿dónde está la bolita? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no se resuelve? Porque si llegara a haber algún problema en el interior, puedes usar temporalmente gas digamos, de la costa, o viceversa. Sé que hay interés de hacer esas infraestructuras. Entonces, en Colombia a veces nos enredamos en unas complejidades cuando tenemos la solución ahí a la mano. Tenemos una planta de importación para el sector térmico, pero que en algún momento puede servir de respaldo, pero igualmente necesitamos que esa conexión fluya el gas en grandes cantidades, no en 20 millones de pies cúbicos, sino en 300. Y después hablaríamos del sistema de transporte, cuál es la mejor forma de tarifarlo para poder usar toda esa infraestructura en todo el país en este momento. Entonces, lo que te diría, Alexandra, es todos los sectores que usan hoy en día en gas siguen requiriendo gas. Es traumático en una u otra medida, no tienen capacidad de switcheo, pero la solución la tenemos a la mano. Es físicamente posible, financiable, y es esa, es conectar la costa con el interior y cambiar el sistema de transporte. ¿Eso por qué nos cuesta tanto? No sé. Entonces creo que alrededor de eso tenemos que ser propositivos y yo me enfocaría, digamos, por ese lado. Gracias, Rodolfo. Y con esto que mencionas, creo que la primera lección para recoger entonces no es gas, no solo son los 11 millones de colombianos que consumen en sus estufas gas natural, somos los 48 millones de colombianos que necesitamos gas para todas las cosas de nuestro diario vivir y dependemos del gas. Pero bueno, viene la pregunta del millón. Jorge, te tocó. Aquí hay varios productores que pueden respaldar y ayudar. La primera pregunta, y entonces, ¿Colombia tiene gas? En medio de esta coyuntura internacional y las lecciones que nos recalcaba Tomás de no depender, o lo que ha pasado el mundo y los países que han generado un modelo dependiente del gas natural de otros países, ¿Colombia tiene gas para ser autosuficiente? ¿Y qué debemos y por qué es importante para Colombia ser autosostenibles en gas? Gracias, Alexandra. Primero, gracias al doctor Lloreda, a la ACP por la invitación. Yo primero quiero saludar a los compañeros de panel. Esto es bien agradable compartir con ellos. Es como un déjà vu. Y es un déjà vu porque a los dos que nos están separando allá comparto mucho. Estamos unidos. Pero es mejor lo que dejamos que lo que no hacemos. Pero también con Tomás yo quisiera hacerle un reconocimiento. A veces la historia pasa, nos criticamos, peleamos, pero hay aciertos que se ven con el tiempo y por eso me parece un déjà vu. Yo quiero remontarme al decreto 2100, usted era viceministro. Yo compartí en algunas de esas mesas también con los dos señores de allá, Alexandra en representación del resto de productores. Y cuando uno mira, claro, se han hecho otros aciertos, la regulación que vino después de parte de la CREC, muchos otros aciertos del actual gobierno, etcétera. Pero cuando uno se remonta a los contratos que se hicieron desde Canacol, cuando crecimos, si uno se remonta a lo que hizo Lewis, a lo que hizo Ocol, que es lo que representa hoy la sobreoferta que tenemos en la costa
en la costa atlántica, uno tiene que referirse a ese 2100, que en ese momento, por las situaciones que teníamos en el mercado, fue como un tratado de paz de la industria. Entonces yo quiero hacerle ese reconocimiento y dejarle la reflexión a todos que las cosas importantes se logran con trabajo y con el tiempo, y que no se pueden abandonar de un día para otro y cambiar la dirección. Ahora, respondiendo a tu pregunta y yendo al grano, aprovechando que estamos en Barranquilla, en la costa, y tú me preguntas que si tenemos gas, tenemos un pocotón de gas. Pocotón, usando una palabra de aquí, tenemos muchísimo gas y eso es una fortuna. Es la razón por la que dependemos tanto del gas, porque lo tenemos. Y siendo totalmente reflexivos, lo tenemos más por suerte que por sacrificio, ¿no? No hemos hecho el mismo esfuerzo que hacen otros países para tenerlo, somos privilegiados. Está saliendo casi que gratis. Ahora me preguntas por qué es importante tenerlo. En la actual coyuntura es evidente. Habrán cualquier red social, cualquier canal de televisión, es evidente porque es importante. Entonces, la autosuficiencia es soberanía. La reflexión que tú hacías, ¿qué estuviera pasando si dependiéramos de Venezuela? Soberanía. También es importante por la sostenibilidad social. O sea, estuviéramos en la calle donde hubiéramos metido 1 solo millón de pies cúbicos de LNG, la revolución social que tuviéramos y cómo estuvieran incendiadas las calles. También todo lo que hemos oído también con el crudo de la sostenibilidad económica. Pero yo quería darles el siguiente número para terminar y darle la oportunidad a mis compañeros que saben mucho más. Es de enero a abril, en solo 4 meses, por tener sobreoferta de gas natural, que es la prueba del pocotón de gas que tenemos. Por esa sobreoferta nos hemos ahorrado en restricciones de generación mensualmente en promedio 268 mil millones de pesos. Para el que quiera saber cómo sacamos la cifra, gas importado, tomamos $26, bastante conservador para la realidad y la volatilidad que tuvo. Gas nacional a $7, bastante alto, porque lo que queremos dar es una cifra real. Entonces nos hemos ahorrado 268 mil millones de pesos los colombianos en pago de restricciones por tener sobreoferta de gas natural en cada mes hasta abril. Es decir, nos hemos ahorrado más de 1.000 millones de pesos colombianos. De pesos colombianos. 1.000 millones de pesos colombianos por tener sobreoferta de gas nacional para las térmicas de este país. Entonces yo creo que es más que evidente lo que le servimos a este país y nos debemos sentir orgullosos. También tenemos que reconocer que Colombia tiene todo para llegar a energías, tenemos a energías renovables no convencionales. En La Guajira, ahí que está el doctor Amílcar, sabe lo que sopla el viento, el sol, hasta en el metropolitano. No nos ayudó esta vez, pero tenemos sol y bueno, lo tenemos todo. Entonces el gas está para mitigar ese impacto del ambiente mientras se consolidan esas nuevas energías, esa nueva forma de producir energía, y para respaldarla, para que no nos ocurra lo que mostró Tomás, para que no nos ocurra lo que está pasando en el mundo. Gracias, Ale. Ok, entendido. Utilicemos tu palabra, la palabra del día pocotón. Jorge, tú mencionas, Colombia tiene un pocotón de gas, pero también tiene un pocotón de carbón, también es rico y puede producir un pocotón de energías provenientes de fuentes renovables, en fin, la palabra pocotón, pero desde diferentes perspectivas y teniendo en cuenta también los temas ambientales. Ricardo, ¿por qué el gas es importante
para la transición energética, por qué es importante para el medio ambiente y además en medio de un país que además de tener un pocotón de gas, tiene un pocotón de otros energéticos, unos más limpios que otros. Bueno, muchas gracias, doctor Lloreda, por la invitación. Saludo a los panelistas. Tomás, excelente presentación. Y voy a tomar unas palabras de Tomás. El consumo energético hoy es 20% eléctrico, pero el 80% restante, como lo vimos en las gráficas, es uso térmico. Es ahí donde el gas natural juega ese papel tan preponderante, porque el gas reúne todas esas condiciones que es el combustible fósil más amigable con el medio ambiente. Y pues ya lo hemos dicho todos, mejora calidad de aire, mejora calidad de vida, es seguridad energética, porque el LNG también es gas natural. Entonces, a través de la planta le brindamos conjuntamente con el gas local esa seguridad energética que el país necesita para que esa generación firme se pueda dar. Tenemos entonces el gas natural, bien sea en la forma de LNG, que la diferencia del LNG con el gas natural local es que se puede almacenar. Nosotros tenemos una generación térmica que, como lo dice Jorge, pues es a veces impredecible. Cuando no tenemos agua, entran a generar. Cuando hay sequías, entran a generar. Y son consumos que tienen mucha fluctuación y es muy difícil a veces atenderlo. Por ejemplo, un concepto de redespachos que necesitan, por un tema de seguridad, necesita despacharse la planta inmediatamente. Solamente la planta de LNG puede atenderlos. Entonces, como dice Jorge, el gas es absolutamente necesario para el país. Recordemos otra cosa, que nuestra matriz de generación es muy, muy renovable. Hoy en día estamos en el 71%, de los cuales 0.1 es eólico y 0.5 es solar. Vamos a crecer al 74 en yo no sé cuántos años. Aún se necesita esa generación de soporte segura 100%, que ahí está. ¿Y con qué es eso? Con gas natural. Entonces el gas natural va a jugar un rol preponderante. Además, en ese camino de esas fuentes de energía térmica, que son la leña, el carbón y otros combustibles líquidos, ahí también va a jugar un papel muy importante el gas natural para ayudarnos a llegar más rápido a esa ruta de descarbonización que queremos todos. Pero como lo dijo Tomás, tenemos que ser muy equilibrados, muy responsables en cómo nos ponemos esas metas, porque no podemos poner en riesgo nuestro crecimiento económico y nuestra seguridad energética. Okay, gracias, Ricardo. O sea, retomando tus palabras, gas es el combustible, la columna vertebral de la transición, porque además de limpio, es confiable y es competitivo, un poco retomando las cifras de Jorge, donde mencionaba que realmente además de tener energía, un energético más limpio, es protección del bolsillo de los colombianos. Es retomando tus palabras y tus cuentas, Rodolfo. Con base en este tema, teniendo este energético como columna vertebral de todo lo que viene a futuro, ¿qué esfuerzos estamos haciendo o están haciendo los diferentes actores de la cadena para que crezca este consumo de gas, para que los hogares tengan más acceso? En fin, ¿dónde están los esfuerzos de crecimiento del gas que tú mencionabas? Yo primero quiero decir yo creo que se está malinterpretando en el segmento político, que a veces nosotros no entendemos bien. Aquí hay unos buenos amigos políticos en el escenario, el doctor Sabaraín, pero nos pueden ayudar a entender eso. Creo que todo el mundo está mirando la transición energética, la entienden como que todo tiene que ser electrificación.
o sea, en el mundo político, y creo que sobreestiman, le hacen demasiado, creen que el marketing político les da más réditos a hablar de ese tema. Y hoy lo presentaba muy bien Tomás cuando decía, la gente sí le importa, sí lo apoya, pero primero quiero el costo, quiero la confiabilidad y después el tema ambiental, que tenemos que ser todos responsables. Pero en Colombia creo que se está enfocando mal y les voy a poner varios ejemplos. Hemos dejado de lado el ser más eficiente en el consumo de los hogares, en los comportamientos ciudadanos, en el tema de la deforestación, cosas que parecen menor. No, y todo está es petróleo sí o petróleo no. O sea, hemos puesto la discusión en un nivel que me parece que no es el que corresponde y por supuesto no somos políticos. Somos más técnicos y estamos en el mundo. Entonces creo que ahí la transición energética es cómo se complementa los diferentes usos de la tecnología, cómo se complementa, cómo una sociedad puede, y son discusiones a las que yo quiero llevar, es bueno, ¿cómo vamos a reducir la pobreza en Colombia? ¿Cómo vamos a disminuir la desigualdad? Y el gas juega un papel muy importante ahí. Ahí, en reducción de pobreza, reducción de desigualdad y competitividad para el país. Esa es la discusión. Entonces, con eso, ¿cómo lo combinamos y cómo avanzamos en ese aspecto? Les voy a poner varios ejemplos. Miren, en el sector residencial, y ustedes que espero que sigan siendo nuestros proveedores por muchos años más, estamos creciendo muy bien, cerca de 250.000 nuevos hogares cada año. 250.000 nuevos hogares cada año. Recientemente, equipo de Vanti estuvo en Europa mirando unos temas de tecnología y se sorprendían del número de nuevos usuarios que tenemos, 250.000 residenciales, principalmente cocción, pero también calentamiento de agua, y eso genera calidad de vida y bienestar. O sea, y en ciudades, digamos, tropicales, no parece un tema importante, pero cuando uno vive en la sabana de Bogotá y se tiene que levantar a las 4 de la mañana para coger un bus, bañarse con agua caliente, la persona y sus hijos hace toda la diferencia. Y en ese tipo de soluciones estamos avanzando en Vanti y lo estamos haciendo. Entonces los consumos promedios los estamos impulsando en ese aspecto. Secado de ropa, así como digamos le solucionábamos a una señora de estratos bajos el tema de cocción con leña versus con gas, ahora el tema de secado de ropa es una solución que parece para muchos de nosotros es paisaje, para ellas no. Porque no se seca la ropa, no tienen espacio, las viviendas de interés social son pequeños. Entonces estamos avanzando en soluciones de secado de ropa integradas en todas las zonas comunes. Y Vanti está apoyando eso desde la construcción. Y en el sector residencial también queremos trabajar en el tema de mejora de calefacciones, que suena solamente para estratos altos, pero no, Vanti está trabajando, muchas compañías en Colombia están trabajando en innovaciones muy buenas, hidrógeno y demás. Nosotros nos estamos enfocando en soluciones para nuestros usuarios en ese aspecto. En Bogotá yo tenía una discusión hace poco con el alcalde Peñalosa que decía, Bogotá tiene el piso térmico perfecto, no se necesita aire acondicionado, no se necesita calefacción. Los que vivimos en Bogotá sabemos que en ciertos momentos 10 grados centígrados dentro de la casa no es confortable. Entonces, estamos creciendo en nuevos hogares y en nuevos usos. Por supuesto, no tenemos ni vamos a tener las temperaturas extremas de Norteamérica ni de Europa, pero sí van a incrementarse los consumos residenciales. Sector comercial, digamos, va de acuerdo al PIB, eso sí, sigue funcionando bien. También hay sistemas de calefacción en ese tema. La industria, miren, la industria para poder seguir siendo eficiente, reducir emisiones y ser más competitiva, sigue creciendo y hemos vuelto a ver en Colombia una nueva ola de proyectos de cogeneración y trigeneración. Está comenzando a pasar. Pasó hace 10 años una ola de proyectos, creo que en Colombia se montaron cerca de 100, por decir un número, no lo tengo preciso, pero ahora está volviendo a pasar. Entonces, no todos son paneles solares, no todo es energía eólica. Hay otro tipo de soluciones para hacer eficiencia energética, descarbonización, con recursos que se pueden cuantificar, porque la descarbonización, Tomás lo decía, Tomás dijo, no sabemos cómo vamos a llegar y mucho menos cuánto nos va a costar. Y entonces, el gas es un elemento para avanzar en esa descarbonización con unos costos que podemos cuantificar. Y por último, en el tema de movilidad, en todo lo que es movilidad de pasajeros y de carga, el gas está creciendo muy bien. En Transmilenio, como les dije, cuando nos permitieron licitar eléctricos contra gas, contra diésel, ganó gas. Posteriormente nos han puesto todas las trabas, pero hemos seguido avanzando porque los operadores se han dado cuenta que es mucho más rentable, mucho más seguro operar con gas. Entonces, hay crecimiento en el residencial
hay crecimiento en el comercial, en la industria está volviendo a pasar el tema de autogeneración y cogeneración, y en el segmento de movilidad ya hay en Colombia cerca de 800 camiones a gas por todas las carreteras de Colombia. Tenemos que reforzar las redes. La industria petrolera todavía no puede usar demasiado el tema de gas por unas restricciones que nos han puesto del tipo de motores entrando a los campos, pero eso lo estamos solucionando. Movilidad de pasajeros, o sea, lo que le puedo compartir es, en todos los segmentos de la demanda estamos creciendo, estamos recibiendo muchas más solicitudes. ¿Qué necesitamos? Fuera de que haya moléculas de gas, que haya los esquemas contractuales para poderlo hacer. Y Tomás lo dijo clarito, el tema de precios es importante, muy importante. Por supuesto tenemos que hacer rentable y sostenible toda la cadena, pero entonces lo que les puedo compartir es buenos crecimientos en todos los segmentos, a pesar de que los mensajes políticos van en otras direcciones, digamos, las demandas se siguen comportando al alza. Gracias, Rodolfo. Yo quería sobre eso pedirte que profundizaras un poco, y también Tomás, y es en el tema de movilidad. Ayer tuvimos una conversación en el tema de movilidad y del downstream muy interesante, y lo que se mencionaba era, por un lado, pues entre las grandes apuestas del gobierno y las necesidades para lograr los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones, estaba pues la importancia que tiene el sector de transporte, y dentro del sector transporte, por ende, mejorar o penetrar aún más el uso del gas natural vehicular, pero sobre todo en carga y transporte de pasajeros. Pero en el panel de ayer se mencionaba que hay un tema entre las políticas sobre la necesidad de tener una coherencia en las políticas públicas, y entre esas el tema de chatarrización y la realidad de mercado que se mencionaba, donde en Colombia pues poco se renueva el parque automotor, y las políticas públicas alrededor de la chatarrización, pues hasta el momento lo que han mostrado es que no han sido muy eficientes, y que de hecho costosas han resultado. Hablaban que en 4 o 5 años se han apenas chatarrizado 2.000 vehículos, y el costo ha sido más de 120.000 millones de pesos, cosa que si todo lo que falta por chatarrizar para reemplazar estos vehículos de carga diésel por gas natural, pues parece que se luce un tema muy costoso y de largo plazo. ¿Cómo podemos cerrar eso para que en el sector de transporte podamos tener un crecimiento con las expectativas y deseos que tenemos todos los colombianos para que eso suceda, Rodolfo? Y también para Tomás esa pregunta. Pero miren, la política pública en tema de movilidad de gas lo tenemos todo. Todos nos los han dado. El tema han sido los mensajes. Porque hay exención de IVA, hay arancel de 5%, ¿de acuerdo? El tema de chatarrización está. Los problemas de chatarrización, un tema de financiación del hombre camión. Yo lo veo más por ahí. Pero de verdad yo no le pediría más a la política pública, porque la tenemos todo. El problema es los mensajes, y les pongo este ejemplo. En Bogotá, cada 100 buses del SITP eléctrico le cuestan 500.000 millones de pesos más. 500.000 que si fueran a gas, reduciendo ambos el 100% del material particulado. Pero no me voy a salir de ahí, y ahí hay unas discusiones que no se dan. Entonces todo es movilidad eléctrica no. En carga, ¿qué es lo que está pasando? El problema, digamos, del tema de chatarrización está en que el 20% de la flota de tractomulas es de grandes compañías, que son las que de verdad están hoy en día haciendo la transición a gas. Bueno, ahí están todas las grandes transportadoras y los generadores de carga. Pero el otro 80% es el tema de hombre camión. Lo que hemos identificado es que hay un problema, un cuello de botella, es quién lo financia. ¿Cómo financias esa transición? Entonces, en la cadena de gas, los productores, lo hemos hecho Copetrol, TGI, Promigas, Vanti, EPM, nos estamos uniendo para generar unos fondos para ayudar a financiar esos procesos de chatarrización. Entonces yo creo que de verdad no está por la política pública, creo que han hecho un gran esfuerzo, ya está la oferta tecnológica. Entonces lo que nosotros necesitamos son de verdad es mensajes. Cuando un ministro habla de el camino es este, cuando una alcaldesa habla y dice este es el camino, o cuando un presidente, inclusive yo se lo digo al doctor Bayón, cuando el presidente de Ecopetrol, que es una compañía que tiene, digamos, prestigio en Colombia, que dice este es el camino, la gente se mueve. Entonces yo creo que la política la tenemos toda, lo que faltan son los mensajes, y si esos mensajes se replican debidamente, el tema sigue avanzando, porque estamos creciendo. O sea, en 2 años pasar de 0 a 800 tractomulas, claro, deberíamos ir en 5.000.
porque al año se venden cerca de 10.000 camiones de carga y nuestra intención es que el 50% debería ser gas. No todo puede ser a gas, porque la diversificación también es importante. O sea, cuando uno quiere diversificar riesgos en cualquier actividad es importante. Entonces, no es la política pública, yo creo que son los mensajes y el cuello de botella de la financiación que ya desde toda la cadena de gas estamos intentando resolver. Gracias, Rolfo. Mensajes, importancia de los mensajes. Tomás, ¿qué reacción tienes tú? No, dos comentarios. El primero es que, oyendo hablar mis compañeros de panel, me acordé de una ventaja del gas natural que aquí no hemos mencionado. Y eso fue una historia que nos ocurrió aquí en la Costa Caribe, en un municipio de Bolívar. Fuimos a hacer una inauguración de gas, fuimos con el presidente. Y después de todo el acto de inauguración se paró una señora muy simpática y dice: presidente, yo sí le tengo a usted que agradecer de verdad, lo que usted ha hecho con la conexión a gas. Dice: ¿pero qué pasó? Pues mire, antes de que tuviéramos gas, mi esposo se levantaba muy temprano, iba a buscar la leña para cocinar y volvía muy cansado. Desde que usted conectó el gas, recuperé el mañanero. Eso es otra ventaja para poner en la lista de beneficios del gas. Pero más allá de eso, pero frente allá, más en serio, pues no que no sea una ventaja, pero más en serio, a mí me preocupa una cosa cuando hablamos de transición, y es que creo que en el país tiende a confundirse mucho transición energética con participación de renovables en la matriz de generación. Y creo que eso es muy problemático porque nos quita la atención de discusiones muy difíciles que tenemos que tener, que no estamos dando. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira los análisis que hacemos, la modelación que hacemos de la transición, el sector que más esfuerzo tiene que hacer es el sector transporte, y que proporcionalmente más tiene que cambiarse el sector transporte con todos los problemas y las dificultades que hemos visto. La industria es el más difícil de descarbonizar y la generación es el que se tiene que descarbonizar más rápido. Y para que esas tres cosas que son fáciles de decir sucedan, tienen que pasar un montón de cosas más. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el impuesto al carbono? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subirlo, vamos a incluir los combustibles que están por fuera, lo vamos a tener a los niveles que recomienda la comunidad internacional que ha estudiado este tema, que harían unos aumentos de precios gigantescos. ¿Cómo vamos a hacer para sustituir los fósiles en términos fiscales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el sector? ¿Vamos a grabar los renovables? ¿Cómo los vamos a grabar para sustituir esas fuentes de ingreso? ¿Qué vamos a hacer con los pequeños propietarios de camiones, que no ha sido fácil en el pasado, para que caminen? Y así hay una serie de preguntas, una cantidad de preguntas. La capacidad de generación se tiene que multiplicar 6 o 7 veces para soportar la electrificación que requiere el país en los escenarios más agresivos de descarbonización. Las dificultades que tenemos para hacer proyectos hoy, las dificultades con las comunidades, por toda la multiplicidad de razones. Imagínense multiplicar por 7 o por 6 o por 5 la capacidad de generación en 30 años. Entonces, todas esas discusiones que son muy difíciles y que van a cómo repartimos el costo de la transición no se están dando. Y nos hemos comprometido con unas metas muy agresivas que tampoco tenemos completamente claro cómo las vamos a cumplir. Entonces hay como unos universos paralelos en donde hay unas metas, unos compromisos, un avance, una penetración de renovables, pero luego hay otra de unos problemas que vienen y que vienen y que vienen y que no estamos discutiendo, y a mí eso es lo que más me preocupa en materia de transición, y es algo que el próximo gobierno, que apenas entre, tiene que ir a la COP27 en Egipto a decir con qué se va a comprometer, y cada vez va a haber más presión para tomar más decisiones. Entonces necesitamos de alguna manera, no solo en el transporte, sino en los demás sectores, abrir estas discusiones con los agentes que son los que tienen que hacer las inversiones al final del día, y en eso sí estamos colgados y no nos podemos equivocar. Sobre todo porque al final todos hablamos de descarbonización y metas de cambio climático, pero cada país
tiene que recorrer su propio camino. Ahí no hay una receta estándar y cada uno pues tiene que atender sus particularidades sociales, económicas, ambientales, energéticas. No es un tema fácil y totalmente de acuerdo, la discusión no la estamos dando en su totalidad. Ahora, lo que sí queda claro y lo hemos hablado a lo largo de toda esta conversación es la importancia que tiene el gas, los mensajes. Es un mercado creciente, llamativo, importante para el país, que trae calidad de vida. Entonces, la pregunta, y vuelvo a Jorge, porque pues creo que volvemos a lo mismo de la pregunta del millón. ¿Qué debe suceder? ¿Cómo podemos impulsar esta producción nacional de gas para que los colombianos tengan esa calidad de vida, recuperen el mañanero y tengan pues todas esas temas de felicidad que nos trae el gas natural a los colombianos? Bueno, el mañanero también ayuda a la sostenibilidad marital, ¿no? Eso es importante. Pero primero es importante recordar por qué tenemos que producir gas nacional. Y lo primero es porque lo tenemos. Entonces pongámosle número al pocotón. En la costa sabemos lo que es el pocotón, los que son costeños, pero para el resto del país. Definamos pocotón. Pocotón. Entonces, Naturgas en el informe de 2021 nos dice que tenemos 54 terapias cúbicos de gas. Para los que no son de esta industria, hay que ponerle número de años, que es lo importante. Entonces, 130 años para el man del camión. A eso es lo que, en recursos prospectivos, a eso es lo que le debemos apostar. ¿Y cómo le apostamos? Invirtiendo. También ya Tomás nos dio cifras muy importantes en las que creo que el gas, creo que voy a tratar de, no sé si lo dijiste, pero creo que el gas es el campeón en los combustibles fósiles en material particulado. Y creo que lo dijiste porque mostraste una gráfica con el número de muertes que ocasiona ese material particulado en la ciudad. Entonces, ese es un tema adicional de la reducción contra el carbón del 50% de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, tenemos un pocotón, 130 años de recursos que debemos buscar cómo sacarlos. Vimos cómo crecimos en el último de reservas con las inversiones que hemos podido hacer. Yo creo que podemos hacer más. Entonces, ese crecimiento, no solo repusimos lo que consumimos, sino de ñapa, o sea, agregamos un 30% más, o sea, unos 4 meses más, pasamos de 7.7 a 31 de diciembre en el 2020 a 8 años a 31 de diciembre del 2021. Entonces, ahí se ve que podemos sacar ese gas que tenemos enterrado. Entonces, ¿qué debemos hacer para sacarlo? Ahí yo creo que podemos dividir en 2 cosas: fortalecer la exploración y producción, o sea, la inversión, que vengan los inversionistas y vengan a competir por sacar esos recursos para que sea mejor para el país. Entonces, inversión, exploración y producción, hay que hacer unos incentivos, ya te digo unos cuantos de los cuales, y en el otro el fortalecimiento de la demanda. Entonces, si tú ves lo que tenemos que hacer en exploración y producción, yo creo que hay una cosa que todos los que estamos aquí sentados queremos, que son reglas estables, reglas claras, que no se nos cambien con el tiempo después de que hayamos invertido, porque eso crea incertidumbre y todos sabemos lo que le hace la incertidumbre a la inversión: se va. Y por el otro lado, un tema que yo creo que es repetitivo, ya lo hemos dicho, pero hay que seguirlo diciendo, hay que seguir insistiendo, que es el tema de los tiempos del licenciamiento, sobre todo el licenciamiento ambiental, sin disminuir los requisitos con las comunidades, sin disminuir los requisitos con el medio ambiente. Hay que disminuir los tiempos, y eso es un tema de eficiencia, de recurso en personal, de recurso en conocimiento, y eso hay que hacer. Ahora vamos al otro lado, hay que fortalecer la demanda, porque si tenemos 130 años de gas, de prospectividad, y no tenemos quien se lo consuma, pues da lo mismo. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo ayer vi a los señores de la CREC, ahorita mencioné el decreto 2100, y ahí se incluyeron una flexibilidad que nos ayudó a los nuevos productores a llegar al mercado. Ahí empezó en el 2100. Esa flexibilidad se necesita,
porque hoy lo que necesita el usuario final es que haya competencia entre los productores comercializadores, es que tengan diferentes ofertas para elegir cuál es el mejor. Entonces necesitamos flexibilizar la regulación para que esa competencia se dé. Suave, estampilla nacional, suave, que las entregas no tengan que ser físicas. ¿Sí? Eso es suave. ¿Qué más tenemos que hacer? Nosotros también competimos con el carbón. Y yo tengo que poderle llegar a una térmica como le llega el carbón, que también tenemos bastante en el país, en una volqueta. Entonces yo tengo que tener las posibilidades de tratar. Pues no voy a llegar en una volqueta, pero sí le digo a Ricardo, llévame ahí tantos millones un día adicional. Pero si la regulación no me deja, ahí tenemos un problema. Entonces, tenemos que flexibilizar la regulación, y algo que dijo Tomás, que es muy importante, tenemos que cuidar la competitividad del gas natural. Eso es muy importante. De nada sirve si el gas se vuelve inalcanzable para la gente. Tomás mostró una gráfica que yo creo que lo resume todo. La próxima vez que hable después de nosotros, pero yo creo que lo resume todo, en el sentido de que aunque el costo es menor, el porcentaje que ellos gastan en el consumo de gas natural es mayor, y uno debe tener esa sensibilidad, no solo como productores, sino como industria de gas, porque es que nosotros hacemos parte del país y nosotros queremos que el gas se consuma, que la gente quiera el gas, y tenemos que cuidar la competitividad. Y la competitividad no es otra cosa que precios justos. No se nos puede ir la mano en infraestructura ociosa por confiabilidad. No se nos puede ir la mano en eso. No puede valer el seguro más que la sostenibilidad del sector. Y eso es una reflexión, es muy importante. El plan que tienen para la nueva infraestructura adiciona en costos para algunas regiones entre $1.20 por MBTU y $2. Si miramos un precio de $7, eso es muchísimo en porcentaje. Entonces yo creo que, resumiendo, esas son las cosas. Tenemos que hacer cosas en inversión, tenemos que tener las reglas claras, tenemos que mejorar los tiempos de licenciamiento. Y en el tema de la demanda, tenemos que flexibilizar la regulación, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Lo hemos hecho antes, podemos hacerlo ahora. Hay una regulación sobre la mesa que tiene elementos interesantes, hay que ponerlos en el orden adecuado, y yo creo que podemos lograr. Y sobre todo, cuidar la competitividad del gas natural. Gracias, George. Yo sobre eso quisiera retomar una cosa y volverte a hacer una pregunta para profundizar. Y es, ustedes, bueno, tu empresa y una gran cantidad de productores que están acá sentados en la última década, pues han podido, con grandes inversiones de exploración y producción, desarrollos en Valle Inferior del Magdalena, Sinú, San Jacinto, apuestas geológicas grandes, agresivas, robustas, pues han permitido incorporar nuevo gas, más de 20 nuevas fuentes de suministro en los últimos 10 años a punta de mucho esfuerzo inversionista, y pues hoy representan cerca del 24-25% de la oferta de gas, y ha podido reemplazar parcialmente pues esa declinación importante de los campos maduros, especialmente en La Guajira. Si no hubiera sido por esas apuestas, Colombia ya estaba importando gas desde hace 2-3 años. Entonces, yo quisiera sobre eso, además de resaltar y reconocer ese esfuerzo que han tenido las empresas acá sentadas por esa apuesta en Colombia y por traer y ayudar a abastecer el mercado de gas, yo quería preguntarte, dentro de este tema, ¿cuál ha sido la clave o fue la clave del éxito para que una empresa como ustedes decidiera seguir apostándole, irse a explorar más, como tú dices? Si eso es lo que se necesita en Colombia y necesitamos oferta y los problemas se resuelven con volumen, con más gas, ¿cuál fue de lo que ustedes hicieron la lección aprendida para que sigamos siendo exitosos en continuar esa exploración y producción? Pues bueno, ahí me das la oportunidad de cepillarle a mi jefe, y yo creo que eso fue...
Sí, Se vale todo. hay una cosa que tiene que ver en la naturaleza humana, que es la determinación. Sí, y esa determinación, cuando le metes conocimiento y pasión, se vuelven resultados. Entonces él tuvo esa determinación de decir, y no ahora que estamos hablando de transición energética, sino en el 2012, y eso se convierte, el pensamiento de Canacol tuvo, miren, vamos a pasar de crudo a gas, en el 2012. Y ahí se empiezan a hacer cosas hasta el momento que llegamos. Ahora, esa determinación tiene bases numéricas y es la creencia absoluta en los números que dicen que Colombia tiene gas. Si Colombia tiene gas y el mundo iba hacia allá, o sea, hay un tema de visión, pues es extremadamente lógico decir voy a perforar y voy a conseguir más gas. Y si perforo voy a tener éxito. Y yo creo que detrás de Canacol, o no detrás, a la par o adelante, como quieran, también han venido otros nuevos exploradores con la misma determinación y el mismo pensamiento. Colombia tiene gas, el gas es el combustible de la transición energética, todo lo que hemos dicho, y vamos a sacarlo por los beneficios que trae para el país y para los accionistas de nosotros. Entonces, yo creo que es eso, y vuelvo y reitero, en tema de política pública, el tema del 2100 por la flexibilidad regulatoria que incluyó es muy importante. En lo que está haciendo la CREC ahora, está incluyendo los campos no convencionales, está incluyendo los campos offshore, y van a llegar, yo estoy seguro que van a llegar. El tema es que necesitamos victorias tempranas, y esas victorias tempranas, el gas que van a consumir nuestros usuarios el próximo año va a ser gas onshore. Entonces, no podemos echar atrás en lo que se le dio en el 2100 y en las resoluciones de la CREC subsecuentes, y tenemos que seguir con esas flexibilidades regulatorias. Pero en conclusión, yo creo que los que estamos sentados aquí, todos, tenemos una creencia absoluta en este país y nos sentimos orgullosos de lo que hacemos por el país. Eso es lo importante. Gracias, George. Creer en el país, determinación. Y conocimiento, y además pasión. Si no le metes pasión a las cosas, no da resultado. Y por eso es que no podemos echar para atrás de un día para otro. O sea, cuando hablamos del 2100, estamos hablando del 2011. Estamos hablando 11 años después. Claro, si se hicieron en este gobierno, también se tuvieron aciertos y hemos logrado eso. Anteriormente también hubo aciertos en temas de seguridad y eso. Pero todo el camino que se ha recorrido no se puede dejar de un lado. No podemos depender de otro país. Tenemos que poder invertir en nuestro país. Es que, Alexandra, déjame terminar con esto. Yo creo que la clave es que nos dejen invertir a los colombianos, a los extranjeros que aman este país, que nos dejen invertir en Colombia para hacer de Colombia un mejor país. Yo creo que ese es el mensaje principal. Excelente, excelente, George. Ahora, retomo dos temas que se ha venido mencionando alrededor del desarrollo y del futuro del gas, y quisiera darle la palabra a Ricardo. Ricardo, hay todo un tema, una apuesta de creer en el país, desarrollar, dar mensajes, como decía Rodolfo, y seguirle apostando al gas. Ustedes en Promigas pues han sido además la columna como transportadores vertebral del mercado. O sea, para que funcione el gas natural, ustedes son quienes permiten y hacen posible conectar desde la fuente de suministro hasta el usuario. Y ahí pues son una de las claves del éxito para que Colombia pueda seguir beneficiándose del gas. Pero también ayer nos hacían una presentación maravillosa sobre el hidrógeno, contando que pues las apuestas que están haciendo, y yo quería preguntarte cómo dentro de este mundo
de gas natural, de impulso, de hacer un gas más competitivo, que llegue a los colombianos, que traiga la calidad de vida. ¿Qué esfuerzos desde el punto de vista de los transportadores deben hacerse para hacer eso posible? ¿Qué están haciendo ustedes en ese tema? Y por el otro lado, ¿cómo confluye y conjuga pues estas apuestas por el gas con el hidrógeno? ¿Hacia dónde va el hidrógeno? Y cuando esto se desarrolle, ¿cómo queda con el gas natural y cómo viven y coexisten? Alexandra, es una pregunta bastante compleja, pero en Promigas tenemos una visión muy clara. Ya hemos repetido constantemente aquí los 4 panelistas que el gas va a permanecer mucho tiempo, 30, 40, quizás más años. Eso nos permite que las inversiones que estamos mencionando se puedan llevar a cabo, y nosotros estamos comprometidos para hacer esas inversiones en ampliación de nuestros gasoductos, en conexión. Nosotros somos el sándwich. Tú lo has dicho muy bien, nosotros somos el conector. Nosotros vivimos con nuestros productores, tratar de satisfacerles todas sus necesidades de conexión, y con los Rodolfos del mundo tratar de darle la mejor tarifa para que la demanda se desarrolle. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor, proveer la infraestructura de manera responsable y competitiva. En eso estamos, y ese es nuestro compromiso. Esas infraestructuras van a estar ahí y muy probablemente deban utilizarse en el futuro. También es claro que en algún momento el mundo va a ser verde y tienen que estar presentes otras fuentes, otros combustibles. Y ese es el caso del hidrógeno. El hidrógeno es un combustible muy flexible que además puede sustituir al gas en casi todos sus usos. El tema es tecnológico. El costo es todavía muy alto como para pensar que eso pueda reemplazar el gas natural ya. Pero de todas maneras, las empresas debemos enfrentar el tema de la transición de una manera responsable. Y la manera responsable es simplemente participar en esa reducción y prever que en algún momento, porque nosotros queremos ser sostenibles en el tiempo, al final habrá un reemplazo, y en eso sí estamos trabajando en el hidrógeno. Por eso ayer Marcos les explicaba pues nuestras primeras iniciativas, porque para poder usar esa infraestructura que hoy tenemos, que va a ser muy importante, necesitamos saber qué tanto hidrógeno puede soportar en materia de integridad esa tubería, porque el hidrógeno tiene unas condiciones y unas características diferentes. Para eso estamos haciendo este piloto, que es un piloto de blending, donde nosotros estamos introduciendo al flujo de gas una cantidad de hidrógeno, y esto ¿qué permite? Que el mismo gas, podamos decir que tengamos un gas mucho más amigable con el medio ambiente, porque lo vamos a hacer más verde. Esa es una de nuestras objetivos, tratar de que esa infraestructura, cuando ya vaya desocupándose de gas natural, la podamos utilizar con hidrógeno, y para eso es el gas blending. El hidrógeno tiene muchos más usos, pero el tema va a ser cómo se produce ese hidrógeno y cómo se transporta. Pero ya tenemos, como dijo Tomás, hoy tenemos tiempo, tenemos un espacio de 30, 40 años, o quizás de pronto menos si hay un avance muy fuerte tecnológico, pero creemos firmemente que el hidrógeno puede ser una de esas alternativas para reemplazar hacia futuro en este camino de volvernos verdes. ¿Qué espectro de tiempo verían ustedes en Promigas para el desarrollo un poco más masivo del hidrógeno? El hidrógeno tiene dos temas muy complejos, y es
el tecnológico y el regulatorio. Es decir, para que haya incentivos para que las empresas puedan invertir mucho más masivamente es, bueno, y cómo recupero yo mi inversión. Hoy eso no está claro. Entonces, no hay un modelo de negocios claro donde tú digas, bueno, aquí pongo y tengo un retorno. Entonces, eso es algo que se viene trabajando con el gobierno. Ya hay unos sandbox regulatorios que se están pensando de tal manera que existan esas condiciones para que las empresas podamos invertir mucho más masivamente en hidrógeno. Esto va a tomar tiempo, va a tomar bastante tiempo, pero tenemos que estar preparados para esa transición. Entendido. Creo que entonces resumiría unas apuestas importantes por hidrógeno, por diversificar la canasta, por tener un portafolio energético más amplio y diverso, pero mientras tanto, en las próximas décadas viviríamos con gas natural, el que trae calidad de vida, protege el bolsillo de los colombianos y nos da confiabilidad. Rodolfo, últimas palabras. Sí, un mensaje final para todos ustedes, productores. Miren, las demandas están requiriendo gas, o sea que hay demanda independientemente de las discusiones políticas de sostenibilidad. La demanda está en todos los segmentos. Nosotros, digamos, lo sentimos día a día, así que por favor, de verdad, sigan con ese ímpetu. Se están viendo los primeros resultados. Segundo, un tema importante es, en las zonas donde se hacen exploraciones, es importante que la gente pueda materializar el uso del gas. Y ahí estamos los distribuidores dispuestos a hacerlo. Hay programas con muchas de las compañías exploradoras, porque si pasa un tubo, si hay un taladro, si hay producción de gas, es importante que esas comunidades primarias puedan utilizar el gas. Es un mensaje para ustedes y nosotros queremos hacernos parte de esa discusión de por qué es importante tener gas para reducir pobreza, para reducir desigualdad, para generar competitividad y para cumplir con las metas de descarbonización. Y que no todo es energía eléctrica a base de renovables, sino que el gas es el complemento perfecto en ese camino que tenemos que recorrer. Muchas gracias. Y ya con estas palabras, Rodolfo, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente pasó volando, pero creo que al final el mensaje es: Colombia necesita gas, los colombianos queremos gas, nos mejora la calidad de vida, nos mejora el bolsillo, nos lo cuida y bueno, necesitamos seguir trabajando en buscarlo. Muchas gracias. Feliz día para todos.